Yo le invito a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, por favor. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a estar en ese texto enseñando en esta hora. Me correspondió el tema de la unión con Cristo. Ese fue el tema. Pero he titulado esta conferencia Nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo. Y vamos a dejar que el texto mismo hable acerca del tema de la unión con Cristo. Efesios capítulo 2, por favor. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la palabra del Señor. Cuando nosotros recorremos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, quedamos asombrados y maravillados con todas las preciosas y ricas bendiciones espirituales que Él le ha otorgado a su pueblo. Bendiciones como la elección incondicional, como la redención eficaz, la adopción, el perdón de los pecados, la herencia que se recibe, el reino eterno, la seguridad de la salvación con el sello del Espíritu Santo. Todo esto refleja el carácter de nuestro Dios como Salvador. Ahora hagamos la siguiente pregunta: ¿quiénes reciben estas bendiciones? ¿A quiénes se les otorga estas maravillosas bendiciones espirituales? Si hacemos una lectura rápida, quizá un poco descuidada, del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, pudiéramos pensar que Dios está otorgando estas bendiciones espirituales a personas que han hecho algo para merecerlo. Hombres que han intentado acercarse a Dios con un corazón sincero y han invertido sus fuerzas para ganar tan atractivas bendiciones espirituales. Esta es una lectura descuidada. Sin embargo, Pablo demuestra todo lo contrario en el capítulo 2, versículo 1 al 10 que acabamos de leer. Cada una de las bendiciones espirituales del banco de Dios fueron depositadas a personas que estaban muertas en delitos y pecados. No a personas que estaban vivas y que estaban experimentando una terrible enfermedad, por ende necesitaban a un gran médico. No, no, eso no es lo que Pablo dice. Son personas que están muertas y por lo tanto necesitadas de la intervención de un poderoso Salvador. Entonces, Pablo presenta un claro contraste entre nuestra antigua vida sin Cristo y la nueva vida que hoy disfrutamos en Él. Nuestra antigua vida sin Cristo y nuestra vida ahora en Él. También se puede ver cómo el énfasis de Pablo no está en la capacidad del hombre pecador en asirse de esas maravillosas bendiciones, sino en la gran generosidad de Dios, descrita en estos términos: misericordia, amor, gracia para los pecadores elegidos que le odiaban. Esa era nuestra antigua condición. Así que es asombroso el contraste entre lo que éramos, ¿verdad? Una vida sin Cristo, y lo que somos ahora, una vida en Cristo. Y el cambio está en el versículo 4 con esta frase. Mire su Biblia, por favor, versículo 4. Esta preciosa y excelsa frase: pero Dios. ¿Cuál es la frase?
pero Dios. Y yo espero a lo largo de esta enseñanza que usted entienda las implicaciones de esa frase en el texto bíblico, pero Dios. Y es por eso que titulé esta conferencia así, Nuestra vida en Cristo. Y a lo largo que vamos a desarrollarla, vamos a ver cómo resplandece la maravillosa doctrina de la unión con Cristo. Y para desarrollar la enseñanza la he dividido en dos encabezados. El primero, nuestra vida sin Cristo, lo que éramos antes, versículo 1 al 3, y nuestra vida en Cristo, lo que somos ahora, versículo 4 al 10. Leamos nuevamente los tres primeros versículos del capítulo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais, note, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. El apóstol Pablo inicia esta nueva sección de la carta recordándole a la iglesia su condición pasada. Por eso él dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte es una consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Y Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, Pablo no está aludiendo a la muerte física, la cual según Santiago capítulo 2 versículo 26 es la separación del cuerpo y del espíritu. No, él está hablando de la muerte en un ámbito espiritual. Observe con atención estas dos palabras, delitos y pecados en su Biblia, delitos y pecados. Estas dos palabras exponen el concepto de muerte como la separación espiritual entre Dios y el hombre. Están separados espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Y mire que él usa la palabra pecados en plural. Esto hace referencia a la desobediencia del hombre a los mandamientos de Dios. En otras palabras, el hombre no se conforma naturalmente a la ley de Dios con sus actitudes, sus acciones, su propia naturaleza. No puede hacerlo. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a esa triste condición? A la luz de Romanos capítulo 5, versículo 12, podemos decir varias cosas al respecto. La primera, todos los hombres son declarados culpables a causa del pecado de Adán. Todos son declarados culpables. La segunda, además de la culpa legal que Dios le imputa al hombre por causa del pecado de Adán, también heredamos una naturaleza pecaminosa debido a ese mismo pecado. Declarados culpables y más, una naturaleza pecaminosa. Es a eso a lo que teológicamente se le conoce como el pecado original, a la transmisión de las consecuencias de ese primer pecado cometido en el huerto a toda la raza humana. Ahora, ¿cuáles son sus implicaciones? Primero, es que el hombre pecador carece de todo bien espiritual delante de Dios. No es cuestión de que algunas partes de su cuerpo, de su ser, sean pecaminosas y otras un poquito más o menos puras. No, de eso no se trata. Más bien, cada parte del ser del hombre caído está afectado por el pecado. Cada parte, su intelecto, sus emociones, sus deseos, los motivos de su corazón, sus metas, sus sueños, sus anhelos, su propia conciencia, todo impactado por el pecado. Ahora, Pablo no está negando aquí que los incrédulos puedan hacer algún tipo de bien a la sociedad en algún sentido. Él no está negando eso. Pero lo que sí está negando es que el hombre no puede agradar a Dios en lo que hace. Las obras del hombre no serán aceptadas delante de Dios si no las hace por medio de la fe, conformadas a la ley y para la gloria de Dios. Imposible agradar a Dios de esa manera. Así que los hombres caídos no son pecadores que simplemente carecen de algún bien espiritual. No, son pecadores que no tienen la capacidad de agradar a Dios, ni la más mínima posibilidad de acercarse a Él por sus propios medios. No la poseen, no la tienen. Así que esto nos lleva a la siguiente conclusión. El pecado original trae consigo una serie de pecados actuales, como le llamó Agustín de Hipona. Por ejemplo, tener otros dioses,
delante del único Dios verdadero. Hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra. No honrar a nuestros padres, no guardar el día de reposo para santificarlo, tomar el nombre de Dios en vano, pensar mal del prójimo, cometer adulterio, homicidio, albergar pensamientos lascivos, codiciosos con otra persona que no sea el cónyuge. Tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, quitarle a otro lo que a mí no me pertenece, hablar con mentira, codiciar los bienes ajenos, todos esos son pecados actuales. Bueno, ¿quién de nosotros escapa de alguno de ellos? ¿Quién de nosotros escapa de alguno de ellos? Es decir, el hombre no es un pecador porque peca, peca porque es un pecador por naturaleza. Y eso es diferente. Esto es lo que Pablo quiere decir con muertos en nuestros delitos y pecados, pero miren su Biblia, él avanza. Él avanza en su argumentación tratando de hacer un ejercicio retrospectivo con la iglesia de Éfeso. Ellos en otro tiempo, dice, antes de experimentar las abundantes y preciosas riquezas de la gracia de Dios, ellos andaban en sus pecados, que no es otra cosa que seguir la corriente de este mundo. Puntualmente hablando, ese era su estilo de vida. Eso los definía a ellos. Ahora, el verbo andar que aparece en nuestro pasaje describe ese vivir, ese caminar. Es un término muy habitual usado por Pablo en sus cartas. Por lo menos unas 32 veces aparecen en sus epístolas para referirse a la conducta de la persona. En este contexto, su estilo de vida apartado del Señor. Es su estilo de vida sin el Señor. Este estilo de vida sigue el sistema espiritual debidamente organizado y dirigido por un personaje, Satanás. De modo que este sistema descansa en el maligno. Él es el que lo dirige. La operación de Satanás en los hijos de desobediencia, Pablo lo explica en segunda carta a Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Ahora escuchen esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Notaron algo importante en ese pasaje? Note con atención esto. El maligno cegó el entendimiento de los que ya son incrédulos por naturaleza. El operar del maligno no consiste en introducirle pecado al corazón de los hombres y hacerlos malos. Eso es lo que Pablo dice. Eso no es lo que Pablo dice. O sea, el maligno no los hace malos, ni les introduce maldad para hacerlos malos. Los hombres ya son malos y el enemigo se aprovecha de eso. ¿Notan? Él engaña a los que ya son incrédulos por naturaleza. Él opera en las personas que ya son desobedientes. Él no los hace desobedientes. Ya son, ya son. Ahora, es conmovedor la manera como el apóstol Pablo se incluye entre los que están muertos en delitos y pecados. Él dice, entre los cuales también todos nosotros, él se incluye, vivimos en otro tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿pero quién era Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Y Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice lo siguiente: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora quiero traer el comentario de Gordon Fee al respecto. Mire lo que él dice. Desde un punto de vista sociológico, lo que aquí se repite son elementos que indican un estatus, pero los dos elementos finales indican un logro o un mérito. De modo que el interés no está solamente en lo que recibió al nacer, sino en lo que él mismo hizo para llegar a ser hebreos de hebreos. En otras palabras, si hay una persona la cual tiene méritos para tratar de ganar o alcanzar algo, ese era Pablo, por ser de nacimiento judío y porque era una persona con una capacidad intelectual tremenda, un conocimiento del Antiguo Testamento brillante. Sin embargo, Pablo dice que él también estaba muerto. Él también estaba muerto. A pesar de todos estos logros, Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, no importa si una persona es moralmente correcta. No importa.
No importa si esa persona pertenece a la clase económica privilegiada. No importa si esa persona experimenta escasez financiera o sea un filántropo, o haga parte de una institución de beneficencia, o sea el director de un orfanato o el deportista más destacado del país o un premio Nobel de paz. Sin Cristo, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. No hay logro ni mérito humano. No lo hay. Y no solo eso, esa persona está bajo la ira de Dios. No hay ningún mérito, ningún logro. Está bajo la ira de Dios, al igual que Pablo antes de ser convertido. Así que hermanos, Dios ama a una persona no por lo que la persona es, porque no hay nada atractivo en la persona. Dios ama a la persona que está en su Hijo Jesucristo. Todos aquellos que están en Él son amados por Dios. Los que están fuera de Cristo están bajo la ira de Dios. Esa es la sentencia de las Escrituras. Ahora, esto hubiera sido muy terrible para nosotros, ¿verdad? Si hubiésemos permanecido en esa condición pasada sin Cristo. Pero la buena noticia es que el Señor intervino poderosamente en nuestras vidas para rescatarnos. Y es ahí cuando entra el glorioso pero del versículo 4. Mírenlo bien, pero Dios del versículo 4 cambia toda la historia. Establece una diferencia entre lo que éramos y lo que somos ahora en Él. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Nuestra vida en Cristo. Estamos ahora en Él. Miren el versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora note la conjunción que establece el contraste, pero. Y no es un pero solo, ¿verdad? En su Biblia aquí aparece, pero Dios no está solo, ¿verdad? No, porque efectivamente el pero no tendría ningún significado si no está Dios ahí. El sustantivo Dios hace toda la diferencia. Pero Dios, lo que éramos y lo que somos ahora por la misericordia y por la gracia de Dios. Recuerde, querido hermano, el hombre no estaba enfermo. No estaba enfermo. El hombre estaba muerto. ¿Estaba qué? Muerto en sus delitos y pecados. Y la única manera de que un muerto deje de estarlo es que él sea intervenido sobrenaturalmente por Dios y Dios mismo le dé nueva vida. No hay otra forma. Es Dios mismo el que le da vida, pero Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Dios es rico en misericordia. De tal manera que nos amó para darnos vida, juntamente con ¿quién? Con Cristo. Noten cómo estamos unidos a Cristo. El amor de Dios es un ejercicio de la bondad hacia los pecadores elegidos, por los cuales Cristo murió de una manera eficaz en la cruz y estableció un pacto con ellos. Así que Cristo mismo lleva nuestro pecado, padece en nuestro lugar, sufre en una terrible cruz, se hizo miserable por nuestros pecados, los miserables pecadores como nosotros, quienes merecíamos ese castigo. Alguien dijo que gracia es recibir lo que no se merece. Gracia es recibir lo que no se merece, pero misericordia es no recibir lo que se merece. Voy a repetir eso. Gracia es recibir lo que no se merece, pero misericordia es no recibir lo que se merece. ¿Y qué merecíamos? El juicio del castigo del infierno por nuestra rebelión, pero Dios en Cristo lo recibió en nuestro lugar. La muerte sustitutiva de Cristo es eficaz, eficaz. Querido hermano, en aquella tumba te encontrabas. Tú te encontrabas sin esperanza alguna. Tú estabas muerto, estabas abandonado, sin ningún valor. De repente tuvo a bien acercarse aquel varón de vestiduras blancas, limpias, pero teñidas de sangre carmesí.
¿Y saben lo que hizo ese varón? Él pronunció tu nombre. Y solo bastó con que lo declamara una sola vez. Alejandro, ven fuera. Entonces pudiste decir como el ciego de nacimiento del estanque de Siloé. ¿Se acuerdan? Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Y sabe cómo podemos decir nosotros hoy? Solo sé que estaba muerto, pero ahora viviré. ¿Por los medios de quién? Por los medios de Cristo. Por gracia sois salvos. Y saben, mis hermanos, como si fuera poco, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice el texto. Ahora me gustan las palabras de Crisóstomo al respecto. Miren lo que él dice. Estando sentada la cabeza que es Cristo, a la diestra de Dios se sienta allí también con Él su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Lo que Dios obró en Cristo, obró en todos los que están unidos a Cristo y son uno con Él. Esta es la maravillosa doctrina de la unión con Cristo. Por lo menos la expresión en Cristo aparece 150 veces en las cartas del apóstol Pablo, 150 veces. Y otras expresiones como con Cristo aparecen en Romanos capítulo 6, versículo 6, donde nos dice que el viejo hombre fue crucificado con Él. Colosenses 2:12 nos dice que fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Efesios 2:6 nos dice que estábamos sentados con Él. Y otras expresiones, Cristo en mí, Cristo en vosotros, aparecen en Gálatas 2, Colosenses 1:27. Es una doctrina muy importante a lo largo de las Escrituras. Nuestra unión con Cristo. Estuvimos ahí en su obediencia perfecta. Estuvimos ahí en su muerte en la cruz. Nosotros también padecimos juntamente con Él. Estuvimos ahí en su resurrección. Ascendimos con Él a los cielos. Por eso Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales mientras estás aquí en este auditorio escuchándome. ¿Dónde estás? ¿En el cielo o aquí? ¿En el cielo o aquí? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? En ambos lugares. Estamos en ambos lugares. ¿Estamos aquí o dudan de eso? No estamos aquí, ¿verdad? Pero la Escritura dice que también estamos en el cielo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Son las dos cosas. Hay un misterio ahí. Verdaderamente nosotros no podemos comprender cómo es que esto funciona u opera. Pero es una realidad espiritual la cual abrazamos por medio de la fe, y la Escritura da gran testimonio de ello. Estamos sentados en lugares celestiales mientras estamos aquí en este auditorio. Eso se llama unión mística. Hay un misterio en esa unión con Cristo. Pero hermanos, algo más les quiero decir. Estamos unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Reinamos con Él en este preciso momento. Él reina desde el cielo y nosotros reinamos desde la tierra con Él. Pero si estamos unidos a Cristo, también estamos unidos a Él en su sufrimiento. Esta es la parte de la doctrina de la unión con Cristo que quizá no llama mucho la atención. ¿Por qué experimentas aflicción? ¿Por qué experimentas sufrimiento en tu vida? ¿Por qué eres perseguido? ¿Por qué eres atacado? ¿Por qué eres vituperado? ¿Por qué eres rechazado? ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo. Eso significa que a través de la unión con Cristo recibimos todas estas preciosas y maravillosas bendiciones espirituales, pero también nos recuerda que al estar unidos a Cristo estamos unidos en su sufrimiento y dolor. Sufrimos con Cristo. Y por eso nos espera lo que nos espera a los que somos cristianos. Así que esta unión con Cristo es vital para nuestra vida espiritual. Estamos unidos a Él. Esa frase, pero Dios encierra su misericordia, su amor, la regeneración, la vivificación, la gracia salvadora, la resurrección espiritual, la gloria de Dios, pero también encierra su unión, la unión con Cristo. Él opera estos beneficios en todos aquellos que están unidos a Él. Bendita unión, ¿verdad? Bendita unión. Pero todo esto, hermanos,
el Señor lo hace con un propósito. Y ese propósito no es nuestra gloria, no es nuestro nombre, no es nuestro reconocimiento. Aquí en el mundo vamos a recibir reconocimiento, eso es inevitable. Por mucho que no queramos, vamos a recibir de una u otra manera reconocimiento. Eso es inevitable. Pero el asunto está en entender que todo se trata de Él, no de nosotros, no de nosotros. Y esta conferencia trata ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Cuanto menos hablemos de nosotros mismos, es mejor. Es mejor. Cuanto hablemos menos de nosotros mismos, es mejor. De nuestros logros o méritos o lo que hemos hecho, es mejor. Cristo es la persona más importante en medio nuestro. Es la persona más importante. Todo se trata de Él. Ese es el propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito del Señor es su propia gloria, la autoglorificación. Todo lo hace para Él mismo. Su poder brilla, su obra transformadora brilla en el mundo para que veamos la gloria de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es que la iglesia tenga su centralidad ¿en quién? En la persona de Cristo. El Espíritu Santo lleva a la iglesia a exaltar a Cristo. Ahora, el texto dice las riquezas de su gracia, ¿verdad? Eso dice el texto. Las riquezas de su gracia. ¿Qué dice el texto? Abundantes riquezas de su gracia. No dice gracia, no dice riquezas de su gracia, dice abundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, el énfasis que Pablo quiere comunicar es muy importante. Esto se trata de la generosa obra de Dios. Es Dios en su generosidad, salvando a los hombres, extendiendo su mano, aplicando sus beneficios a esos hombres elegidos. Es Dios obrando. No se trata de nosotros, todo se trata de Él. Y la razón por la cual el propósito de Dios en nuestra salvación es su propia gloria es que fuimos salvados, ¿por qué? Por gracia, por gracia. Así que la gloria de Dios es clave para la vida de la iglesia. Su autoglorificación se manifiesta a través de sus preciosas bendiciones. Pero todo esto es por medio de la fe, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira lo que dice Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer. Así que la fe es una obra o es un regalo. ¿Es una obra o es un regalo? ¿Qué es la fe? Podríamos decir que la fe es un acto en el cual no es una obra. Es un acto del hombre, el cual no se considera una obra, sino un regalo. Es un regalo de Dios, pero ¿quiénes creerán? Nosotros creemos, pero es un regalo de Dios. Es importante comprender que la fe salvadora, pues no es una condición como si dependiera de nosotros, como si esa fe estuviera arraigada en nuestra naturaleza. No, de ninguna manera. Es el medio, es el instrumento que el Señor utiliza para hacer efectiva su salvación. Es como si fuera la mano, el instrumento que Dios usa para depositar ahí el mensaje del evangelio y hacerlo eficaz en la vida del creyente. Ahora, ¿qué tal si nosotros aportáramos a esa salvación un poquito? ¿Qué tal? ¿Qué tal si aportáramos un poquito en esa salvación? Un porcentaje mínimo, quizá un 1%, y le dejamos el 99% al Señor. O quizá un 0,5%. ¿Qué tal si aportamos un poquito en esa salvación? Finalmente, ¿de quién es la gloria? ¿Quién se jactaría de ese 0,5%? ¿Quién se jactaría? Usted y yo. Nosotros nos jactaríamos de eso. Pero la Escritura es tan clara que no deja duda de que la obra es del Señor y es por gracia. Nosotros no aportamos absolutamente nada.
en esta regeneración. El Señor nos da un nuevo corazón por su gracia. Es obra de Él, así que la fe es un regalo del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay algo más que les quiero decir. Él nos salvó para buenas obras. Mire lo que sigue diciendo el texto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es interesante la forma como el apóstol termina su argumentación en este tema. Nosotros somos hechura de Dios. En otras palabras, nosotros somos la obra de Dios. Y podemos meditar en la obra creadora del Señor. Nos maravillamos cuando leemos el libro de Génesis, ¿verdad? Y vemos el capítulo 1, cómo el Señor fue creando todas las cosas día a día. Y si salimos y levantamos nuestra mirada a los cielos y tratamos de contemplar lo que observamos, el bello paisaje que el Señor diseñó, nos asombramos de las maravillosas obras del Señor. El universo mismo, el cuerpo humano y toda su complejidad, es una preciosa obra del Señor, cómo trabaja en armonía. Todo esto nos puede dirigir a exaltar y alabar el nombre del Señor, no hay ninguna duda, pero Pablo nos dice que la obra del Señor, pudiéramos decirlo así, la obra excelsa, maestra del Señor, somos los cristianos. Somos los cristianos. La gran obra de Dios es tomar criaturas, como lo describe el apóstol Pablo, caídas, muertas en sus delitos y pecados, intervenir poderosamente en sus vidas, transformarlas y conformarlas a su imagen. Esa es una preciosa obra maestra del Señor. Cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de mirar, cambiar su manera de hablar, cambiar su manera de actuar, cambiar su manera de servir. Ayudarles a morir a sí mismos, a perdonar, a amar, a vivir una vida cristiana que agrade a los ojos del Señor, a los ojos de Dios. Así que en la vida del cristiano, sin duda, están las manos del Maestro. Sus manos en nosotros. Con sus manos Él nos ha formado. Él nos va moldeando y nos hizo para buenas obras. Todas las buenas obras que hacemos hoy, conformadas a la ley, por medio de la fe, para su gloria, son buenas obras que Él ya había preparado de antemano, para que usted y yo camináramos en ellas. Así que pudiéramos decir de alguna manera, he obedecido al Señor. Estoy demostrando que soy un verdadero cristiano. Tengo obras o frutos dignos de arrepentimiento que así lo pueden comprobar. Y pudiéramos decirlo y contarlo como un testimonio, lo que el Señor hizo en mi vida, lo que yo era, ahora lo que soy y lo que puede hacer contigo también. Para Él no hay nada imposible. Y por mucho que yo cuente el testimonio de lo que yo hago, debo recordar que aún esas obras fueron preparadas por Él de antemano. ¿Se le escapa algo al Señor? ¿Algo que le intente robar su gloria? Nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie le puede quitar la gloria a Dios. Y yo sé que es una muletilla. Y usted lo ha dicho quizá. No participo de esas cosas porque le roban la gloria a Dios. No volví a ese evento porque le roba la gloria a Dios. O no me congrego en esa iglesia porque le roban la gloria a Dios. Quizá usted lo ha dicho, ¿verdad? Pero en esencia eso no se puede. Por mucho que los hombres intenten suprimir la gloria de Dios, no lo pueden hacer. Por mucho que nosotros tratemos de interpretar como que se le está robando la gloria a Dios, tampoco se puede. Él es sumamente glorioso en sí mismo. Y eso es inevitable. Eso es inevitable. Así que en medio de nuestro testimonio personal, finalmente decimos, todo lo que soy ahora, lo soy porque el Señor determinó de antemano que lo fuera. Y con esto no quiero decir que no somos responsables con lo que hacemos. Volvemos al misterioso dilema entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Como hombres responsables debemos obedecer su palabra, debemos vivir para Él, tratar de agradarle en todo lo que hacemos, pero no olvidar que lo que somos, lo somos porque Él así lo determinó desde el principio. Queridos hermanos,
Nuestra vida sin Cristo fue una vida muy triste. Y yo creo que no es una vida que usted anhele hoy. ¿Sabe cuál es la batalla del cristiano? Que por momentos se anhela volver atrás. Y sabe, hermano, quizá usted no lo haga, no lo exprese y no lo diga con sus palabras, pero en el fondo de su corazón usted tiene batallas tan fuertes que quizá por momentos le hagan pensar volver atrás. Algo más. No has podido vencer el pecado. Ese pecado. Tú sabes cuál. Y estás decepcionado y frustrado en ti mismo. No has podido vencerlo. Y escuchas una y tras vez la predicación de la palabra, la enseñanza. Estás en un evento como este y la palabra te recuerda nuevamente que debes vencer ese pecado. Y tú ahí sentado sabes que no has podido. Ese fracaso espiritual o frustración espiritual te lleva a dudar de la seguridad de salvación. Y eso hace parte de tus batallas, quizá. Pero saben, apreciados hermanos, el Señor a través de la palabra nos ha recordado lo siguiente. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú estás unido a Cristo, entonces pelearás con Cristo. No pelearás solo, pelearás con Cristo. Si estás unido a Cristo y todos los beneficios espirituales han sido aplicados a tu vida y sabes que unido a Cristo sufrirás con Él, entonces pelearás con Él. No pelearás solo. El Señor está contigo. Y saben, la doctrina de la unión con Cristo es tan consoladora para nuestro corazón. Porque cuando yo les digo, el Señor estará contigo, quisiéramos que Él estuviera literalmente ahí. Y quisiéramos extender nuestra mano y que Él tomara la nuestra y caminar con Él y poderlo sentir. Y decir, pastor, sí, Él está conmigo, aquí está. Pero cuando tú miras al lado, es otro hermano que está batallando contigo. Pero sabes una cosa, Cristo está en ti y Cristo está en la vida de tu hermano. Y cuando caminas con tu hermano, escucha esto, estás también caminando con Cristo. Porque en tu hermano está Él por su espíritu. Así que la vida cristiana no se trata de caminar solos. No se trata de caminar solos. Somos un pueblo y se trata de caminar como pueblo de Dios. Hermanos, que esta doctrina sirva de gran consolación para todas esas duras batallas. ¿Y de qué te glorías? ¿De qué te glorías? ¿Qué tienes para gloriarte? Cuanto más nos defendamos, más orgullo mostraremos. Nuestra gran batalla es contra nosotros mismos. Y si hay algo con lo cual debemos lidiar, es con el orgullo. Pensar que en nosotros hay algún mérito, algo que nos permita tener reconocimiento, y si no es delante de Dios, delante del hombre, pero que nos reconozcan. Y si tú hablas mal de mí, no sabes con quién estás hablando. ¿Eso es qué? Orgullo. Es orgullo. Muy en el fondo, pensamos que hay algún mérito, algún logro que nos va a beneficiar. No, hermanos, la gloria es exclusivamente ¿para quién? Él es digno de recibir la gloria. Y si hay algo de lo cual no estarás nunca arrepentido, ni nunca avergonzado, es de que ahora le perteneces a Cristo, como cantábamos. Y nadie te arrebatará de su mano. Nadie.
Querido amigo, este versículo es para ti. Estás muerto en tus delitos y pecados. Si quizá no eres cristiano o estás lidiando ahí con tu seguridad de salvación, es bueno recordar estas cosas. Sin Cristo estamos muertos, no estamos enfermos. El enfermo aún se puede mover, puede extender su mano, tomar la medicina. No, 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 no. Sin Cristo estás muerto. Pero lo que esperamos y rogamos al Señor por ti es que intervenga sobrenaturalmente y cambie tu corazón una vez y para siempre. ¿Y sabes qué? Te libere de la ira de Dios que está sobre ti. Así que hoy el Señor te hace un llamado. Ven a Cristo, aférrate a Él por medio de la fe, abrázalo a Él, confiesa tus pecados y entonces harás parte del pueblo de Dios que manifiesta la gloria de Dios, que tiene su cumplimiento supremo en la persona de Cristo. ¿A quién es toda la gloria entonces? A Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos este texto tan conocido para nosotros, pero que es bueno de vez en cuando repasarlo, revisarlo, predicarlo a nosotros mismos. Señor, perdónanos si en nuestro corazón hemos albergado orgullo, jactancia de nuestros logros, de nuestros méritos. Si estamos tan preocupados por nosotros mismos, por nuestro reconocimiento personal, perdónanos. Hemos entendido que estar unidos a Cristo nos debe mantener humillados y reconociendo que todo se trata de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar con tu pueblo. Somos un pueblo salvado por medio de la misma sangre, el mismo Señor, el mismo Salvador. Caminamos juntos como un pueblo, a pesar de nosotros, en virtud de lo que tú has hecho por nosotros. Y que cuando hablemos de alguien, de un hermano o con un hermano, veamos a Cristo en ellos. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así. Pero tú eres poderoso para ayudarnos, para bendecirnos. ¿Y en quién más acudiremos sino a ti, que tienes palabras de vida eterna? Ayuda a tu iglesia aquí reunida, Señor, y que cada una de estas enseñanzas sea aplicada a sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo. Y que todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.